esta segunda temporada de Risk Surfing. Mi nombre es Alberto Ray y en esta ocasión, en este grupo de programas que voy a estar produciendo a lo largo de las próximas semanas, voy a cambiar un poco la dinámica de cómo lo he venido haciendo hasta ahora. En nuestro primer bloque, en nuestra primera temporada, me acompañaron una cantidad de profesionales de la seguridad con quienes compartimos experiencias y puntos de vista en torno a la profesión y en relación al futuro de la seguridad, ¿no? En este momento, en esta nueva temporada, voy a hacer algo distinto. Voy a abordar en conversación con ustedes algunos temas que considero fundamentales, básicos, eh, ejes de la seguridad y que me van a servir como de estructura, de marco para desarrollar más adelante algunos otros conceptos quizás un poco más complejos en este mundo tan apasionante y tan fascinante como es el de la seguridad. En esta ocasión quiero invitar además a mis amigos a acompañarme en una discusión, en un debate muy interesante que ha surgido en los últimos días en torno a un artículo que escribí, que ya lo había escrito hace un tiempo, pero salió publicado nuevo, que se llama o que plantea la interrogante si es que acaso existe una filosofía de la seguridad. Bueno, en el artículo planteo una serie de ideas. Voy a dejar el enlace del artículo aquí en el podcast, en el canal de YouTube, si ustedes no han tenido la oportunidad de verlo. Y me parece que es un tema bien interesante, un tema sobre el cual podemos desarrollar una cantidad de ideas y llegar a algunas conclusiones que, como siempre, no son definitivas, pero que ayudan un poco a formarnos algunos criterios en torno a la seguridad. En primer lugar, si existe una filosofía de la seguridad, empecemos por entender qué es filosofía, porque pareciera que es un tema del que hablamos permanentemente, pero vayamos a lo básico, al concepto. La filosofía es como una especie o es un área del conocimiento y dedicada al conocimiento, basado en en un conjunto de razonamientos lógicos, muchos de ellos abstractos en muchas oportunidades, y en torno a algunos conceptos que lo que tratan es de explicar como las causas de la realidad, tratan de explicar la verdad, tratan de explicar las experiencias y tratan de explicar la existencia. Entonces, visto así, yo pudiera decir que, bueno, que algo existe de filosofía de seguridad, porque la seguridad aborda la realidad, aborda la experiencia, aborda también la existencia, ¿no? Quizás el concepto de la verdad es un poco más difícil de entender a través de los lentes de la seguridad. Sin embargo, está conectado de alguna manera, ¿no? En estos días, mi amigo y colega Rubén Fajardo, después que leyó ese artículo, por cierto, me comentaba que él hace unos años, junto con otros colegas de la seguridad, gente muy reconocida en América Latina, se hacían una pregunta parecida. Y él me comentaba que para ellos, o en el momento en que se plantearon si se podía hablar de algún tipo de doctrina de seguridad, él me comentaba que en todo caso la seguridad tenía como doctrina mantener un poco las cosas volver siempre a la normalidad, es decir, devolver la realidad a un estado de normalidad. Y bueno, esa puede ser una doctrina sin duda. Y creo que hay una parte de la seguridad, y de esto he hablado muchas veces, quizás es la parte de la prevención, que se encarga de que las cosas no se salgan de control. De hecho, el que existan normas para la seguridad es un criterio para mantener la normalidad. Es decir, uno no escribe una norma para que las cosas se hagan fuera de ella, sino en todo caso dentro de ella. Y las normas son para mantener como unos espacios de control, de de reducción de incertidumbre o de creación de certeza, que al final es lo mismo, en torno a los cuales uno sabe qué esperar.
Y cuando uno sabe qué esperar, la gente se atiene a que los demás también están cumpliendo una norma y en ese espacio se genera seguridad, se genera certeza, se genera tranquilidad. Y esa puede ser una doctrina fundamental y básica de la seguridad, y ahí yo estoy de acuerdo. Sin embargo, pienso que cuando hablamos de filosofía vamos un poco más allá. Estamos entrando en un terreno ligeramente distinto, porque es si existe una especie de la seguridad sirve para algo que sea más allá de construir certeza y de mantener el orden de las cosas. Y yo planteo en el artículo que yo pienso que sí, yo creo que sí. La seguridad tiene como unos propósitos ulteriores que quizás no hemos entendido o no nos lo hemos planteado de esta manera porque vivimos siempre tratando de capturar la realidad porque siempre las cosas están fuera de control. Entonces la seguridad hace un esfuerzo por mantenerlas de nuevo en esa fase, en esa función permanentemente operativa de la seguridad en la cual todo tiene que volver a lo normal. Pero supongamos que todo está en lo normal. Entonces, ¿de qué se encarga la seguridad? Y aquí yo planteo dos espacios, ¿no? Por un lado, hay un concepto que se llama el concepto de la seguridad humana, que es un concepto relativamente reciente. La primera vez que lo vi se planteaba en unos documentos de la ONU alrededor de 1994 en los cuales lo que se establecía es que la seguridad tenía como un fin contribuir a generar condiciones para que los ciudadanos pudiesen desarrollar sus potencialidades de ciudadanos. Es decir, no bastaba con liberar a la gente de las amenazas y mantener espacios de tranquilidad, certeza y normalidad, sino que además la seguridad tenía un rol activo en la construcción de condiciones de ciudadanía y hacer espacios para que la gente pudiese desarrollarse en su máxima potencialidad. ¿Esto qué significa? Que la seguridad debería entonces abordar temas como que haya agua, que haya educación, que haya alimentación, que haya salud, etcétera, ¿no? Entonces, porque eso genera unas condiciones para que la gente ya no se ocupe exclusivamente de ver si sobrevive o no, sino si se puede también desarrollarse como ciudadano, como individuo en su máxima potencialidad. Ese concepto de seguridad humana que me parece poderosísimo y que creo que todavía tiene mucho para desarrollar, creo que nos ayuda un poco a entender esta visión de que la seguridad no es solamente para librarnos de amenazas, sino que también tiene un espacio para la construcción de un mejor ser humano. Quizás este tema filosóficamente hablando, para la seguridad, para aportar, para construir un mejor ser humano o una mejor sociedad, está más conectado con la ética de la seguridad y menos con la filosofía de la seguridad. Es decir, es una seguridad para ser mejores, es una seguridad para el bien. Me comentaba Rubén Fajardo en ese diálogo que tuvimos en torno a si existe una filosofía o no de la seguridad, que la seguridad sirve para cualquier propósito, es decir, los malos también necesitan seguridad y necesitan mantener su propia normalidad, sin duda es así. Y yo creo que eso ya entra dentro del espacio de la ética de la seguridad. Existe una ética de la seguridad, bueno, obviamente hay unos códigos de ética de quien practica la seguridad, pero en todo caso se trata de nuestra discusión, yo la estoy tratando de llevar a un plano quizás un poco más profundo en el sentido de que el para qué sirve o para qué la seguridad puede ir o por qué la seguridad puede ir mucho más allá. Hay un concepto en este sentido que yo he desarrollado y lo desarrollé en el año 2016 en mi libro que se llama Raya en Seguridad, en el cual yo planteaba como una especie de seguridad positiva. Y este fue un término que vino a mi mente a partir de entender un concepto de algo que se llama la
psicología positiva. La psicología positiva plantea que la salud va más allá de la ausencia de enfermedades. Estar sano no es solamente no es estar enfermo. Estar sano es vivir a plenitud y en plenitud de condiciones, tanto físicas como mentales, como psicológicas, para poder desarrollarte como individuo, como ser humano. Y en esa misma analogía, yo entendía que podíamos plantearnos la seguridad positiva también, como no basta con estar libre de amenazas, sino que necesitamos construir un espacio. La seguridad está para construir un espacio que trascienda y nos lleve más allá de liberarnos de las amenazas y nos facilite este proceso de la construcción de condiciones para vivir más tranquilos y para desarrollarnos como seres humanos igualmente. Entonces, en esa visión de la seguridad positiva, que más que un método o más que un modelo a seguir, lo veo como una filosofía de la seguridad, es decir, es llevar a la seguridad más allá de sus funciones básicas, que son liberarnos de amenazas y gestionar riesgos. Se me ocurrieron una cantidad de ideas que en ese momento planteé y que creo que hoy en día siguen vigentes porque ha sido un tema de muchísima discusión. Pero existe otro terreno donde creo que la seguridad es importante, ¿no? Y es que la- la- hay un espacio que tiene que ver, por ejemplo, con la libertad y que tiene que ver con los derechos humanos, en donde la seguridad también juega un papel. Ha habido en el pasado como una especie de discusión en la cual la libertad y la seguridad son conceptos un poco antagónicos, ¿no? Y que para vivir uno tiene que sacrificar un poco de libertad para vivir más seguro o viceversa un poco. Y yo creo que estos son criterios que han ido cambiando. Yo creo que más bien la seguridad es hoy en día una garantía para la libertad. Si vivimos en una sociedad que nos hace sentir más seguros, que nos brinda las oportunidades de estar más seguros, es una sociedad que también puede brindar oportunidades para vivir la libertad con más plenitud. Es decir, nos ofrece condiciones más allá de la supervivencia. Si nuestra vida se nos va en conseguir agua, en conseguir alimentos, en ver que no nos roben o que que no nos maten, es decir, en este nivel básico de supervivencia, bueno, ¿cómo entonces podemos pensar en libertad? Entonces, proveernos de seguridad, que entonces proveernos de certeza, pero también proveernos de espacio físico y espacio, vamos a decir, psíquico, psicológico, para podernos desarrollar con tranquilidad como mejores ciudadanos y como mejores seres humanos en todo caso, ¿no? Yo creo que en estas sociedades posmodernas se ha producido como una especie de fusión de conceptos en los cuales a veces el tema de la verdad está como perdido, ¿no? Queda como apartado, porque entonces existe la relativización de la verdad. Y es muy difícil construir seguridad a partir de la relativización de la verdad. Sobre este tema he escrito mucho y en el caso de los riesgos líquidos lo he puesto varias veces sobre la mesa, siendo que si no tenemos nada de qué asirnos, sobre lo cual construir seguridad, todo lo relativizamos, todo lo hacemos temporal, todo caduca muy rápidamente, entonces, ¿cómo podemos nosotros construir seguridad a partir de allí? Yo creo que esto es un área tremenda de discusión hoy en día para la seguridad, en función de qué y en base a qué y con qué fundamentos podemos nosotros entonces establecer nuestra estructura de seguridad. Que quizás las organizaciones de seguridad hoy tenemos que entenderla y quienes tengamos la posibilidad de crear nuevas organizaciones de seguridad, tenemos que entender que los tiempos son distintos y que nuestras organizaciones quizás tienen que ser más flexibles, tienen que ser más ágiles, tienen que moverse, digamos, en terreno más líquido, efectivamente, pero no por ello van a ser
van a desmontar sus valores y sus principios para operar. Todo lo contrario, creo que son tiempos donde los valores y los principios son más importantes que nunca, porque en medio de tanta incertidumbre, bueno, aferrémonos a aquellos que consideramos esencial y perduran el tiempo, como son los valores, ¿no? En el artículo de si existe una filosofía de seguridad, yo planteo algo, digo lo siguiente: si de verdad pretendemos construir sociedades y organizaciones seguras, necesitamos escalar el nivel de debate. Y un poco mi idea aquí es escalar un poco el nivel del debate, plantear que que tenemos que abrir la discusión más allá de las necesidades básicas de la seguridad y poner esto en un contexto distinto. Esto no significa que dejemos de ocuparnos de los aspectos tácticos y operativos que son vitales. Sin ellos no podemos construir lo otro, pero no podemos quedarnos allí. No basta con quedarse allí. Pues las amenazas emergentes han demostrado la facilidad con que sobrepasan nuestras capacidades para protegernos, ¿no? Trascender este umbral requiere, por tanto, una forma especial de conciencia del riesgo. Y es precisamente allí donde la filosofía de la seguridad es indispensable. Y yo creo que aquí estoy tratando de llegar a, digamos, a la esencia de este tema. Construir conciencia del riesgo, que es como el objetivo número uno de la seguridad, necesita definitivamente o puede partir, puede crearse a partir de una especie de filosofía de la seguridad. Es decir, una seguridad para explicar la realidad, una seguridad para explicar la existencia, una seguridad para entender la experiencia y una seguridad, ¿por qué no?, también para explicar la verdad. A veces nos da miedo este concepto de la verdad, pero para la seguridad es absolutamente indispensable, ¿no? Vivir en una sociedad, vivir en la sociedad del riesgo implica ser consciente de las amenazas y estar preparado para hacer frente a ellas. La tecnología, la comunidad, la educación y la preparación son algunas de las herramientas que podemos utilizar para vivir más seguro. Pero estas no son piezas sueltas en el universo, no son piezas sueltas, sino que todas son tareas por desarrollar. Requerimos uno o varios sistemas en los cuales lógica y coherentemente le podamos dar un marco razonable a estos conceptos abstractos y comenzar a generar soluciones que nos hagan un poco más proactivos y más resilientes. Y con esto vuelvo al concepto de la seguridad positiva, ¿no? La seguridad positiva al final es una seguridad para hacer el bien, es una seguridad que lo que trata es de mover a individuos y organizaciones desde los espacios de la reacción y de los vulnerables a espacios de la proactividad, la previsión y, y la resiliencia. Es decir, necesitamos construir organizaciones mucho más resilientes, mucho más proactivas y mucho más predecibles al final, a pesar de la incertidumbre y de los espacios que nos rodean hoy, que hacen que van en sentido opuesto, ¿no? Y en este planteamiento de la seguridad positiva, yo eh, pongo sobre la mesa algunos aspectos o algunas líneas sobre las cuales se puede construir esta certeza. Primero, la realidad y el entorno están no tanto para modificarlos permanentemente, sino para tratar de escucharlos e interpretarlos y nosotros adaptarnos a ellos. O sea, no se trata de modificar la realidad porque a veces es inmodificable o no tenemos el poder para hacerlo, pero sí para adaptarnos bajo un norte de hacer el bien, bajo un norte de pensar que nos vamos a liberar de amenazas, pero al mismo tiempo vamos a construir condiciones para desarrollarnos como individuos, como organizaciones. Y este sí es un rol directo de la seguridad. La seguridad no puede vivir negando hacer las cosas. En todo caso, tiene que entender la realidad y adaptarse a ella para entonces, en función de eso, modificar sus esquemas y sus estrategias para la gestión de riesgos y a partir de allí seguir impulsando al individuo
y a las organizaciones a que sigan dando lo máximo de sí, a pesar de las dificultades y a pesar del entorno. El subtítulo del libro Riesgos Líquidos es el gran desafío o los desafíos a la seguridad global, y ese es un poco ese ha sido como un poco mi obsesión a lo largo de todo este tiempo, porque como en estos entornos tan impredecibles, tan volátiles, tan complejos, podemos entonces seguir construyendo seguridad. Y esto hace que el profesional de la seguridad se ubique en un plano, tiene que ubicarse en un plano superior. No se puede quedar en el plano permanente del operativo y lo táctico, porque allí uno puede resolver muchas cosas, pero además de cubrir ese plano, que es indispensable, tiene que subir, tiene que elevar su visión para poder entonces entender que viene más allá. El otro aspecto es que la seguridad tiene que estar entramada en los procesos de la organización, es decir, la seguridad no puede ir a contrapelo de la realidad ni de los procesos productivos de la organización, sino que tiene que estar tejida dentro de la organización para poder generar condiciones, para poder facilitar en medio de esta incertidumbre, en medio de esta gran complejidad, para facilitar estos procesos. Y es allí donde la creatividad nos pone la vara alta en un alto y nos exige cómo podemos seguir gestionando riesgos de forma segura y de forma confiable y en espacios de certeza a pesar de las dificultades del entorno, ¿no? Luego, por otro lado, es indispensable, y este es un tercer aspecto, tenemos no solamente que construir espacios de previsión, espacios de certeza, sino estimular el pensamiento previsivo, hacer que la gente sea más previsiva. Esto es un reflejo de la construcción de conciencia del riesgo. Si la gente cada vez piensa de manera más previsiva, si la gente cada vez más incorpora criterios como el análisis de consecuencias, la prudencia, el entender el costo en riesgo que tiene la toma de decisiones, en esa medida se puede también construir espacios de certeza, ¿no? Luego, quizás algo que parece ser menor o sencillo, pero que para la seguridad es fundamental, es un poco la obsesión por los detalles. La seguridad tiene que ver con los detalles, porque a veces lograr pequeñas cosas en seguridad es muy importante. Esas pequeñas victorias son significativas, porque en seguridad eh, una suma de pequeñas victorias pueden lograr grandes éxitos. Uno puede, cuando uno evalúa un proceso y empieza a incorporar pequeños aspectos de seguridad, pero que son efectivos, que logran su objetivo, cuando uno ve el proceso en su forma integral, se da cuenta que uno está haciéndolo tremendamente más seguro y que uno está gestionando la seguridad de una manera mucho más efectiva. A veces es difícil porque, de nuevo, en medio de la complejidad hay cosas que no se pueden simplificar, pero no se trata necesariamente de simplificar, se trata de entender esto en su integralidad, en su complejidad, y ver cómo hay espacios dentro de los procesos donde siempre son susceptibles a mejorar, a mitigar riesgos, a hacer los espacios, a generar más certeza, a reducir las incertidumbres. Es allí donde también la visión de seguridad positiva puede ayudar. Quizás como último aspecto, dentro de esta visión de construir una filosofía de la seguridad, una filosofía de la seguridad para hacer el bien, una filosofía de la seguridad positiva, falta un poco entender de qué manera la tecnología puede ayudar, ¿no? Entonces, la tecnología sin duda juega un papel y creo que sobre la tecnología podemos delegar una cantidad de cosas que van a ayudarnos definitivamente a esa fase operativa de construir certeza, de mantener el control, de vivir en esta zona de normalidad y tranquilidad, es fundamental. Pues bien, miren, no quiero concluir sin un poco dar como una visión positiva dentro de todo esto y al final una visión de seguridad positiva no implica ignorar
vulnerabilidades o debilidades, etcétera, y mucho menos olvidarnos de las amenazas, todo lo contrario. Para poder pensar más allá, tenemos que tener resuelto el tema de las amenazas. Pero sí es importante enfocarnos también que a partir de las fortalezas, a partir de las fortalezas de la organización, en aquello que somos buenos, podemos entonces generar vamos a tener desde allí una posición de ventaja para enfrentar de manera mucho más efectiva las amenazas que tenemos por delante. Pues bien, Martin Seligman, que era es como el padre de la psicología positiva, eh, escribió en uno de sus libros en algo que decía así como lo siguiente, ¿no? Cuando observamos a otras personas realizando acciones positivas, esto produce un estado llamado de elevación, que nos inspira también a nosotros a hacer cosas buenas. Pues bien, yo tratando de mantener esta analogía entre la psicología positiva y la seguridad positiva en este marco de ver si existe una filosofía de seguridad, también pienso que en la medida en que nosotros vemos a otros, vemos a otras organizaciones, a otros individuos, tratando de construir una seguridad para el bien, para no solamente para librar nuevas amenazas, sino para ser mejores seres humanos. En esa medida, eso es inspirador. Y en esa medida nosotros también podemos construir una seguridad mucho más positiva, una seguridad que aporte, una seguridad que nos haga elevarnos y crecer a un punto superior y a partir del cual podemos lograr mucho más. Pues bien, con esto concluyo este primer capítulo de esta segunda temporada de Risk Surfing. Espero me sigan acompañando en estos temas que considero muy importantes, yo diría que fundamentales para empezar a entender la seguridad desde otro punto de vista. Muchas gracias amigos y hasta la próxima.